Saludos amigos, nos trajeron este motor de una lavadora automática de carga superior de la marca Atlas. Pues el mismo no funciona, no hace zumbidos, no se recalienta, o sea, no hace absolutamente nada. Usted le conecta la corriente y él no responde. La reparación acá es muy sencilla, nosotros vamos a tratar de restaurarlo y devolvérselo al cliente pues ya en mejores condiciones, funcionando. Por los síntomas que presenta, nos hace sospechar de que se ha dañado el fusible de protección térmica, aunque también podría ser que se han dañado las bobinas. Si se dañaron las bobinas, pues ni modo, va a haber que mandar a rebobinar el motor o cambiarlo. Pero si fuera el fusible de protección térmica, pues es muy sencillo. Y quiero precisamente aprovechar para sugerirles un paso a paso, un procedimiento sencillo, rápido, para localizar el fusible, para reemplazarlo y devolverle pues el funcionamiento normal al motor. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque en reiteradas ocasiones me envían un comentario y me dicen, bueno, sí, usted ya me dijo que es el fusible, pero ¿cómo lo reparo? ¿Cómo cambio el fusible? ¿Cómo lo localizo? ¿Cómo lo pruebo? ¿Y cómo lo cambio? O sea, con las disculpas del caso por no haberles sugerido antes un video paso a paso de cómo hacer esto. Yo voy a aprovechar para hacerlo ahora. Ok, si les sirve el video, amigos, les agradecería mucho su like, su comentario y pues que compartan nuestro video para que más amigos se beneficien con esta información sencilla. Suscríbanse a nuestro canal, es gratuito, amigos, se lo agradecemos muchísimo porque eso nos permite a nosotros continuar compartiendo con ustedes este tipo de información. Y para facilitar un poco el trabajo, pues vamos a quitarle la polea, nos va a facilitar un poco la maniobra. Aquí en realidad yo lo hice con una llave de 10 milímetros, la contratuerca, y el tornillo se lo voy a quitar con una llave de 8 milímetros. Ok, aquí tenemos ya el tornillo y la contratuerca flojos. Vamos a extraer la polea. Ven que en ocasiones se traba un poco, pero en este caso pues únicamente quitamos el tornillo, si fuera necesario sacarlo todo y retirar la polea. Aquí la tenemos entonces y acá tenemos nuestro motor. Acá pues que ya lo tenemos en esta condición, vamos a hacerle una prueba en las bobinas para ver qué problema es el que está presentando. Bien, este tipo de motores de lavadoras automáticas que tienen 3 cables y que usan capacitor, estos motores tienen 2 bobinas. Sus 2 bobinas son de igual valor y pues ellas van unidas entre sí. Como son 2 bobinas, una punta de cada bobina sale a un cable, entonces ya tenemos 2 cables. El tercer cable se consigue uniendo los otros 2 extremos de las 2 bobinas, uniéndolas a un cable, por eso es que salen 3. Así tendremos una punta de bobina, otra punta de bobina y las otras 2 puntas se unen entre sí para sacar un tercer cable. Ok, las bobinas pues son esas de cobre que se ven ahí, esos rollos de cobre pues son las bobinas y van conectadas de esa manera. Ok, entonces para medirlas, obviamente si están unidas entre sí, tienen que darnos medición los 3 cables cuando midamos entre ellos. Entonces vamos a probar entre el azul y el amarillo a ver qué pasa. Bien, aquí tenemos entonces la medición entre el cable amarillo y el azul, nos está dando 8.1 ohmios, 8 ohmios digamos, redondémoslo a 8. Ok, ahora vamos a medir el azul contra el celeste y el amarillo contra el celeste para obtener las 3 mediciones. Ya tenemos la primera, ok. Y aquí tendríamos nuestra segunda medición, que sería entre el azul y el celeste, y vean ustedes, nos está dando resistencia infinita, o sea, circuito abierto. Esa señal en el multímetro nos indica que hay circuito abierto, que la bobina o el fusible están rotos, están quemados. Vamos a ver qué pasa si medimos ahora el amarillo contra el celeste, igualmente, a ver qué pasa. Igual, nos está dando resistencia infinita o circuito abierto. Quiere decir que entre estos 2 cables hay comunicación, digamos que fueran las 2 bobinas de comunicación entre sí, pero comentarles que el tercer cable que sale de la unión de los extremos de 2 bobinas, ese tercer cable pasa por el fusible de protección térmica antes de salir acá afuera. De modo que si el fusible de protección térmica se dañó, entonces no va a pasar señal hacia este cable. Es una posibilidad, la otra es que se haya roto la bobina, como les digo, pero entonces vamos a abrir el motor para localizar el fusible y medirlo y reemplazarlo si fuera necesario. Originalmente este motor de la lavadora Atlas viene con pernos, con tornillos, pero en otros vienen con remaches. Entonces hay que quitar los remaches para poder abrirlo y sacar el fusible, medirlo y cambiarlo. ¿Okay? Si desean ustedes ver cómo sugiero yo hacer la apertura de un motor con remaches, les dejo un enlace en la descripción. Es muy sencillo, pero pues requiere de cierto trabajito. Bien, luego de haber quitado los tornillos, podemos sacar las cubiertas. Acá podemos sacar también el rotor. Y acá tenemos el estator. Vamos a tratar de sacarlo también. Lo separamos. Para ubicar el fusible es necesario romper estos hilos. ¿Ven? Hasta ir sacando los cables. Los cables entran por acá los 3. Y vamos a ir sacando los cables hasta encontrar el fusible. Sin embargo, en algunos casos está el fusible pues a la vista, por decirlo así. Y a mí me llama la atención este bultito que hay acá, que se ve como cuadradito. Voy a empezar por acá para no tener que romper todo lo demás, pero como les digo, en ocasiones hace falta romper todo esto para llegar hasta las puntas de los cables, y en el punto donde se une uno de estos cables con el alambre de cobre, en ese punto está el fusible. Vamos a ver, yo sospecho que es este, voy a tratar de
sacarlo para no romper tanto, pues, y si hace falta tendré que hacerlo. Ok, rompo los hilitos. Tratemos de que al romper estos hilos no se nos vaya a ir la punta de la navaja para adentro y nos rompa un alambre de eso. Depende de qué tanta presión hagamos y qué tantos filos tenga la navaja, podemos romper una de esas bobinas y entonces se nos complicaría un poco la solución. Ahora quito los hilos que rompí. Voy a dejar esta pieza rectangular que se ve ahí. Bueno, sospecho que es el fusible. Vamos a ver, vamos a quitarla. Y pues tengo que romper el plástico también, este aislante que envuelve a la bobina. Bien, les decía que ya nosotros en algunos comentarios habíamos tratado este tema, pero realmente tienen razón los amigos que nos hicieron la observación. No es lo mismo decirte que el fusible está dañado y que hay que reemplazarlo, no es lo mismo que demostrarte cómo hacerlo. Entonces por eso es que estamos tratando de sugerir, ¿verdad?, este procedimiento sencillo. Y como pueden ver ustedes, pues quitar el plástico requiere también de cuidado, porque esto no puede dañar las bobinas. El filo de la navaja no puede romper un alambre de cobre. ¿Ven? Ahí lo vamos quitando con mucho cuidado y paciencia. Ese es uno de los detalles, tener paciencia y cuidado para irlo logrando. Okay, voy a descubrir entonces, ahí voy quitando poco a poco el plástico. Ok, aquí tenemos entonces finalmente nuestro fusible envuelto en una cubierta de aislante de fibra. Lo quitamos con cuidado, porque si lo hacemos de un solo tironazo podemos romper más de la cuenta y no es necesario. Ok, aquí lo tenemos, ven. Vamos a ver, seguimos abriendo un poquito acá. Ven, aquí tenemos, fíjense, los dos terminales de nuestro fusible. ¿Ven? Entonces vamos a medir entre ellos a ver si el fusible efectivamente está dañado. Vamos a descubrirlo un poco más, vamos a quitarle la cubierta. Bien, acá tenemos entonces ya el fusible, le hemos quitado con mucho cuidado la cubierta, les decía, para no cortar más de la cuenta. Bien, para hacer la medición de continuidad o la prueba del fusible, podemos hacerle la función de continuidad de nuestro multímetro o bien un probador de continuidad. Aquí la tenemos ya en continuidad de nuestro multímetro. Le hemos puesto esta aguja a una de las puntas de prueba para pinchar el cable de los terminales de fusible sin romper el aislante. Entonces yo meto la punta por acá, ahí está, aguja atravesando el aislante. Y vamos a ver, si el fusible estuviera abierto, al medir contra el cable celeste, que es el que no nos dio continuidad ni con el amarillo ni con el azul, entonces al medirlo de esta manera, lo que vamos a notar es que nos va a dar continuidad en uno de los terminales, y cuando cambiemos la aguja al otro terminal no nos va a dar continuidad, o bien al revés, no nos da continuidad en este y sí nos da en el otro, pero en uno de los dos terminales no nos daría continuidad con el cable celeste. Vamos a ver aquí nos está dando continuidad, ¿ok? Quiere decir que de aquí al cable hay continuidad. Vamos a ver ahora, vamos a cambiar la aguja hacia el otro lado. Mira, aquí hemos cambiado la aguja al otro terminal. Vamos a ver si nos da continuidad o no con este cable celeste. ¿Ven? No nos está dando continuidad, lo cual significa que la señal no está pasando a través del fusible, es decir, el fusible está abierto, se dañó, está quemado. Igual, si el fusible estuviera bueno, si nos diera continuidad en estos dos terminales con el cable celeste, que es el que no nos dio señal con los dos anteriores, entonces, si nos diera señal a los dos lados del fusible, significa que el fusible estaría bien, ¿ya? Lo que estaría dañado sería la bobina. En ese caso habría que buscar a ver en qué punto se rompió la bobina, o sencillamente no complicarnos y mandar a rebobinar el motor o cambiarlo. Pero en este caso, pues queda claro que la continuidad se está rompiendo cuando la señal debería pasar a través del fusible. Entonces vamos a cambiarlo por otro fusible. Ok, entonces procedemos a remover un poco más los cables. Sin tirar, como les digo, esto hay que hacerlo con cuidado, no podemos tirar fuerte porque pueden romper las bobinas. Aquí tenemos ya entonces los dos terminales de nuestro fusible. Vamos a quitarle este aislante, aquí tiene uno de sus extremos, ven, va soldado a las bobinas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es cortar nada más. Ok, cortemos el terminal de fusible de este lado y dejamos intacta esta soldadura porque la vamos a necesitar. Lo mismo vamos a hacer por este lado. Aquí tenemos nuestro fusible finalmente. Vean, acá en este momento, si ustedes lo prefieren, pueden unir estos dos cables. Es decir, eliminamos el fusible y unimos los dos cables donde estaba el fusible. El motor les va a funcionar bien, pero ya no va a tener protección térmica, lo cual significa que si se llegara a recalentar o por alguna sobrecarga, lo que se puede quemar es el bobinado, porque ya no tendría protección para evitar que se queme. El fusible, su trabajo es ese, evitar que las bobinas se quemen porque es más caro. En cambio, este componente es muy barato. Entonces, por alguna razón fuera meramente necesario, no les queda otra alternativa, pueden hacerlo así. Pero ya queda, como les digo, bajo decisión de cada quien, entendiendo que ya el motor no tendría protección térmica. Pero lo más recomendable es que vayamos al comercio de repuestos electrónicos, al comercio de repuestos para electrodomésticos o repuestos para lavadoras. Igual podríamos comprar un fusible por internet. Ok, este tiene acá el siguiente código, 17 AMC 145. Este
es el típico fusible de un motor de lavadora como este. Y por supuesto, antes de instalar el nuevo fusible, pues vamos a medirle la continuidad entre sus terminales. Fíjense bien, una punta de prueba en cada terminal y tiene que darnos continuidad. Vamos a ver. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Pedazos de aislantes, le vamos a poner uno a cada uno de los terminales del fusible. Bien, vamos a tomar un hilito de cobre como este que tenemos acá. Vamos a procurar que las dos puntas queden atadas con el hilito de cobre. ¿Ven? Ok, ahora le aplicamos la soldadura de estaño. Bien, aquí hemos soldado también el otro terminal del fusible. Hicimos lo mismo, cogimos las dos puntas donde se va a soldar y le pusimos el alambrito para amarrar las dos puntas y luego le hicimos la soldadura como hicimos con este otro. Le ponemos su aislante. El aislante para proteger los puntos de unión para que no vaya a hacer contacto entre sí. Los alambres de bobina, pues no, porque ya traen su aislante original de fábrica, un esmalte. Aquí lo que queda entonces es volver a colocar los cables en el punto en donde estaban, incluso el fusible también. ¿Se acuerdan? El fusible iba ahí en esa parte de la bobina y lo apoyamos ahí. Los cables van en el sitio donde originalmente estaban y si tienen el hilo original para bobinar, pues le ponen el hilo del mismo tipo del que le habíamos quitado o bien le ponemos cinchos como hacemos nosotros con mucha frecuencia en estos trabajos y que nos ha dado muy buenos resultados. Vamos a ponerle cinchos plásticos de este tipo. Ok, entonces vamos a sujetar el fusible y cuando coloquemos el fusible y los cinchos asegurémonos de que no vayan a interferir con el rotor, si no podemos invadir esta área. Esa área tiene que quedar libre porque ahí es donde va el rotor. Vamos a ponerle otro y los que necesitemos para sujetar todo esto, como les digo, sin interferir con el espacio del rotor. Y luego de cortar las puntas de los cinchos, pues ya nos queda esto acá listo. Antes de continuar es importante asegurarnos de que efectivamente esto quedó bien. ¿Se acuerdan ustedes que entre el cable azul y el cable amarillo teníamos 8 ohmios? ¿Se acuerdan? Vamos a ver si es verdad que ahí están los 8 ohmios. Vean, 8, puede ser 8.1, 8.3. Bueno, eso significa que como las dos bobinas son iguales, quiere decir que las bobinas independientes van a medir 4 ohmios más o menos cada una. Y estas bobinas independientes estarían en el cable, entre el cable que es de fusible, que es el celeste, y los otros dos. Entonces vamos a medirlas. A ver, aquí tendríamos esta bobina, el cable azul, con el cable celeste. Vamos a ver qué dice. Ven, 4 ohmios. Ahora vamos a medir la bobina que va al cable amarillo, lo medimos contra el celeste. 4 ohmios. Por eso es que cuando nosotros medimos las dos bobinas acá, las dos puntas de ambas bobinas nos va a dar 8. Lo cual, ¿se acuerdan ustedes que antes no nos daba medición entre el celeste y estas otras dos? Es decir, se había roto el fusible y por lo tanto no había comunicación entre las dos bobinas y el fusible que estaba en este cable. Okay. Bien, aquí tenemos entonces el motor ya finalmente armado y listo para una prueba. Pues en realidad lo que el motor tenía era eso, él no arrancaba, no permitía el flujo de corriente a través de su circuito interno entre las bobinas porque tenía el fusible abierto. Igual como ese mismo problema pudo haberse dado por la ruptura de uno de estos cables de aquí adentro, desde aquí hasta adentro al bobinado, o bien pudo haberse roto las bobinas también, lo cual suele suceder en ciertos casos. Para la prueba, pues simplemente vamos a poner un terminal del cable de alimentación que vamos a usar, se lo vamos a poner uno al cable celeste, que ya sabemos que es el que estaba dañado o el que no daba continuidad. Y la otra terminal del cable de prueba se lo ponemos a cualquiera de los otros dos, puede ser al amarillo o al azul, ya que las bobinas son de igual valor. Lo conectamos, vamos a meterle corriente. Cuando le metamos corriente, él va a hacer un zumbido, no va a arrancar, ¿ok? Porque no tiene capacitor, simplemente va a hacer zumbido. Entonces nosotros lo vamos a hacer girar con la mano para que arranque porque no tiene capacitor. Vamos a ver, ahí está, ¿ven? Ahí pues se movió un poco y arrancó cuando lo hicimos con la mano. Ese sonido que escuchan ustedes es por el rodamiento inferior, está un poco oxidado y pues le entró óxido, humedad al rodamiento y suena así. Nada más cuestión de cambiar el rodamiento. Tampoco quiere decir que no sirva el motor, si lo puede usar mucho tiempo así, pero va a estar escuchando el sonido siempre que ponga a funcionar la lavadora. Ok, entonces hasta que le cambien el rodamiento. Era la sugerencia que quería hacerles porque nos habían solicitado ya, como les digo, muchos comentarios, pues que yo les decía que si el motor no arrancaba, ni hacía zumbido, ni se calentaba, ni vibra, es porque se dañó el fusible, hay que cambiarlo. Pero me decían algunos amigos, bueno, sí, ya me dijo que es el fusible, pero ¿cómo lo cambio? Entonces aquí tiene el paso a paso. Con mucho gusto, amigos, gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Dios les bendiga a todos, amigos, nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.